Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada con tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Buenas tardes, hermanos. ¿Sí se escucha ahí atrás? Bueno. Pues buenas tardes tengan todos y bienvenidos sean hoy a la Iglesia de Cristo, todos los invitados que nos acompañan. Damos las gracias a Dios que se pudieron dar cita en este día para venir a aprender algo de la palabra de Dios. Quiero pedir perdón si he ofendido a alguien de alguna manera. También le doy las gracias por darme la oportunidad de poder compartir un poquito más de la palabra de Dios. Somos todos los que hacemos el esfuerzo de hacer estudios, de dar el curso, de estar aquí parado al frente, que no es algo fácil. Nunca creo yo que será fácil por más años que tengo uno aquí en la iglesia, porque la carne siempre busca o encuentra una manera de ponernos en duda de lo que estamos practicando, lo que estamos diciendo, lo que estamos enseñando. Y pues ese es el trabajo de la carne, ¿verdad? Pero el trabajo del Espíritu, nuestro trabajo es de sobrepasar todo eso. Y pues yéndonos ya al grano, quiero que pasemos todos a 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 14. De ahí voy a hablar el día de hoy.
antes de que se me acabe el tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 14. Vamos a leer hasta el 19. Dice la palabra de Dios, dice Pablo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra calcomerá como gangrena, de los cuales son Emileo y Filito, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En esta carta, hermanos, quiero que sepan que Pablo estaba encarcelado en Roma. Él ya presentía su muerte, ya era, dicen algunos, que esta fue la última carta que Pablo escribió. Más o menos dicen que se escribió en el año 64 al 66. Ya Pablo pues ya estaba de edad. Y él toma el tiempo que le queda, estando en la cárcel, en un lugar de tormento mental, y se pone a escribirle una carta a Timoteo, al joven predicador del Evangelio de Cristo, y le está advirtiendo, le aconseja a que guarde el Evangelio de Cristo, que procure quedarse con la verdad. Y sabemos la importancia de estas palabras de Pablo, que se quede con la verdad, porque ahí a la vuelta de la página, en 2 de Timoteo 1:13, dice que retenga. Vamos allá, a 2 de Timoteo en el 1, el versículo 13. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Y sabemos también que en 1 Corintios 14, en el 37, dice Pablo que yo os escribo los mandamientos del Señor. Entonces, que retenga todo el Evangelio de Cristo, que retenga las sanas palabras. Y esto, hermano y hermanos, para nosotros es lo mismo. Ahora Pablo nos dice que nosotros ocupamos hacer de igual manera, retener el Evangelio de Cristo, de no desviarnos de la verdad de Cristo que Él nos dejó. Por más problemas que uno tenga, uno no se puede así de fácil retirarse de la palabra de Dios. No puede buscar una excusa para retirarse de la verdad de Cristo, porque no le existe. Sabemos que muchos en el Viejo Testamento se apartaron de la verdad de Dios por irse tras los ídolos de esos tiempos. Sabemos también que ellos practicaban lo que a ellos les parecía bien. Y Dios también les advirtió a ellos, de la misma manera que hoy nos dice a nosotros. Un ejemplo, vayamos allá a Levíticos para ver cómo Dios le dice a Aarón que debe hacer las cosas. En Levíticos 10, vamos a empezar en el 9, para agarrar contexto. En Levíticos 10, 9, dice Jehová: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y luego aquí, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, que sepan discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es limpio y lo que no es limpio. Tal nos dice Pablo a nosotros ahora, para saber discernir la palabra del Señor, para que nosotros sabemos o aprendamos a discernir qué es lo santo y lo profano, lo bueno y lo malo. Y luego, si fuera poco, en Ezequiel,
En Ezequiel 44 vemos otro ejemplo de Dios dando sus leyes aquí. En Ezequiel 44, 23, dice la palabra de Dios, Ezequiel 44, 23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, vemos el ejemplo del Viejo Testamento. Sabemos que muchos se desviaron, otros no. En el Nuevo Testamento es lo mismo, hermano. Y eso es lo que quiero que entendamos. Que uno, por medio de la palabra de Dios, tiene que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Las preguntas que nos hacemos, deberíamos de buscar la respuesta en la palabra de Dios. Hay cosas que uno ya, con razonamiento y lógica, vamos a darnos cuenta que es mejor no asistir a ciertos eventos, que es mejor no ser partícipe de ciertos eventos. Los bailes, un ejemplo, algo muy leve. No dice la palabra de Dios que no salgan a los bailes a bailar, pero uno debería de tener razonamiento y poner a trabajar el Espíritu que recibimos por medio del bautismo y decir, bueno, si yo voy a este baile, ¿a quién voy a edificar? ¿A quién le voy a predicar el Evangelio de Dios bailando en este baile? Tan inocente que nosotros podemos pensar. Pero el mensaje que uno da es mucho más mayor que eso. Y sobre todo, ¿cómo respondemos nosotros a lo que dice la palabra de Dios? A presentarnos aprobados ante Dios. Y eso es lo que quiero que empezamos a analizar un poquito más, hermanos. Que usemos la palabra de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Y existe un orden. Claramente, todo tiene su orden aquí, hermanos. Y es sumamente importante que nosotros usemos la palabra de Dios, el Evangelio, para poder hacer esto. Discernir entre lo bueno y lo malo. Para de esa manera no caer en confusión, para poder tener una autoridad que es la palabra de Dios como nuestra fundación. Eso debe ser el estándar. En la ciencia existe un estándar y se compara a ese estándar si sube o baja, si cambia o no hay cambio, se compara a ese estándar. Entonces la palabra de Dios en la vida del cristiano es ese estándar. Si nosotros vamos mejorando o si nosotros vamos declinando. Todo se mide de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es nuestra autoridad. Ahora, un ejemplo que nos da Pablo en Romanos 16 es claramente sobre esto. En Romanos 16, en el versículo 17, Romanos 16, 17, nos dice Pablo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis entre los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dos cosas. Primero, tenemos que juzgar por medio de la palabra de Dios quiénes son los que verdaderamente andan haciendo la voluntad de Cristo. Con este estándar, la palabra de Dios, ahí juzgamos. Los ejemplos de cómo no actuar es 1 Corintios 6, Gálatas 5:19, Apocalipsis 21:8 habla de eso. Entonces, usamos estos ejemplos de cosas que no debemos de hacer, y con eso juzgamos. Oye, pues este hermano anda practicando todas estas cosas que dice la palabra de Dios que no deberíamos de practicar, que es nuestro estándar. Entonces, la segunda parte es que los apartéis de ellos. Antes de apartarnos deberíamos de predicarles, ¿verdad? Pero si no existe un cambio, pues nosotros hicimos nuestro trabajo de predicar el Evangelio de Dios. Para los que no tuvieron el privilegio de acompañarnos el jueves, hablé de algo muy parecido a esto. En mi estudio el jueves, quise dar a entender que no podemos ser engañados, hermanos, por estas personas que vienen una vez al año a sufrir por la cruz de Cristo. Que dentro de un mes y medio o 40 días
con el empiezo de una ceniza, que eso, no caigamos nosotros en ese engaño. Que tales personas que practican eso, o sufren, dicen que sufren por una semana, eso no es el ejemplo a seguir. Eso no está en la palabra de Dios. Y eso, cuando nosotros caemos en eso, caemos en lo que dice Pablo en Romanos 16, 17. Causan divisiones. Ponen en juego tu fe. Tiemblan un poquito ahí y te jalan el tapete. Y dices, pues ellos lo practican. ¿Qué es el mal? Pero caemos si practicamos eso. Porque ellos no saben lo que es sufrir por la cruz de Cristo. Ellos no entienden esto. Y 1 Corintios 1:18, quiero tocar este tema porque me gustó mucho. En 1 Corintios 1:18, Pablo claramente dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es el poder de Dios. Para ellos la palabra de la cruz es locura porque ellos nomás quieren disque sufrir por medio de unas fiestas y tradiciones de los hombres. Y sufren, ¿verdad? Según ellos sufren mucho. Y quieren hacer el bien, llevarle la gloria a Dios practicando lo malo. ¿En qué engaño han caído estas personas? Quieren practicar el mal, llevándole la gloria a Dios. Para nosotros serían ser enseñados mal y bautizados bien. Es imposible. Y aún así puede existir entre nosotros algunos que digan, oye, pues no está tan mal lo que ellos hacen. Lo hacen de buen corazón. Andar en borracheras, andar en fiestas, andar engañando a las esposas y los esposos, diciendo malas palabras, eso no es nada que admirar, hermanos. Por disque sufrir de una semana. Y luego pasan esas fechas y regresan al mismo punto donde estaban en sus vidas, peor. Pero la palabra de la cruz para nosotros es Mateo 16:24. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, cargue su cruz y sígame. No por un mes y medio, no por una semana, no por unas fiestas, sino diariamente es lo que uno debe de hacer en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es nuestro estándar. Y de ahí sacamos cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de andar. Y luego en Isaías, vamos para allá, compartí esta escritura el jueves, pero la vuelvo a repetir. Isaías 30 en el versículo 9, por favor. Isaías 30 en el 9, dice la palabra, que dicen a los videntes, no veáis, a los profetas, no nos profetices lo recto, decirnos cosas halagüeñas, cosas buenas, profecita mentiras. Eso es lo que este pueblo quiere oír. Es un pueblo rebelde, dice la palabra de Dios, que quieren oír cosas suaves, que no tienes que cambiar. Tú estás bien, adora a Dios desde tu casa, practica lo que a ti te parece bien. Dios ya murió por nosotros, Cristo ya pagó ese precio en la cruz, entonces ya nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana y todo bien. Eso es lo que esta escritura está diciendo y eso es lo que este pueblo practicaba y es lo que hoy se ve. Pero regresamos al punto que la palabra de Dios es nuestro estándar y sabemos que no es el vivir que uno debe de hacer eso, que de andar en esas cosas. El punto es cambiar. Tiene que haber este cambio en nosotros, tarde que temprano, a todos aquí en esta congregación, tiene que haber un cambio. No podemos seguir así. Porque yo te aseguro que el hermano Camilo no va a predicar lo que a nosotros nos parezca sano. Ni el hermano Carlos. Van a dar sermones fuertes para que haga el cambio en nosotros. Para que nos examinemos. Para que usemos la palabra de Dios como el estándar. Y eso es lo que quiere dar a entender Pablo, hermanos. Esa era la meta de Pablo. Dice 2 Timoteo 2:15, procurar
Unas versiones en inglés dice estudia. Procurar, dice la palabra de Dios. ¿Procurar a qué, Pablo? ¿Qué es lo que yo tengo que procurar? ¿De qué es importante lo que me estás diciendo? Que procure con diligencia. En otras palabras, estudia, toma acción. Con diligencia, con cuidado, con urgencia, a presentarte a Dios como aprobado, usando el estándar, la palabra de Dios. Yo no me puedo presentar a Dios aprobado sin su palabra. Es ilógico. Yo no puedo llegar a la eternidad con Él usando mis métodos. Es imposible. Todo tiene que venir de la palabra de Dios, hermanos. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, procura. Pablo nos dice ahora, procura con diligencia. Presentarte a Dios aprobado. Sufre por la cruz de Cristo. Sabemos que 1 Corintios 15, 57 dice que nada lo que hagáis por el Señor es en vano. El sufrir que nosotros hacemos, que nosotros pasamos hoy en día, no es en vano, siempre cuando sea para el Señor. Porque cuando uno sufre por las cosas del mundo, ahí sí es en vano. Ahí ni nadie te ayude, te puede echar la mano. Pero en Cristo, cuando uno sufre, porque usa la palabra de Dios como el estándar para examinarme, a ver cómo yo estoy viviendo, qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida, entonces ahí sí. Ahí lo que nosotros hacemos para Dios no es en vano. Al contrario, es donde dice Dios, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descanso. Mateo 11, 28. Ahí sí. Cuando usamos la palabra de Dios, hermanos, para examinarnos, para ver qué es lo que yo he hecho en estos últimos años, qué es lo que estoy haciendo ahorita, y a cómo voy, qué es lo que voy a hacer en el futuro. Eso, hermanos, es lo que Pablo nos dice. Y luego, que dice de que no, el que no tiene de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de Dios. La única vergüenza que debería de haber aquí es cómo andábamos antes. Que a mí a veces que en los videos, las redes sociales, a veces que lleguen las memorias de hace 5 años, o cuando 8 años, qué sé yo, y por Dios santo no sé dónde hacer borrar eso y echarlo a la basura y quebrar el teléfono. Porque veo y digo yo, qué vergüenza. Qué vergüenza que andaba así, o que publiqué eso. Vergüenza ajena, ¿verdad? Ahí es lo único que debemos agarrar vergüenza, de cómo andábamos antes, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que el fundamento está firme. Sabemos que Cristo es el fundamento. Se me hace que es 1 Corintios 3:11, ¿verdad? Que no puede haber otro fundamento del cual ya está puesto, que es Cristo Jesús. Luego, hermanos, Pablo le dice a Timoteo que use bien la palabra de verdad. Me puse a pensar yo, ¿qué es usar bien la palabra de Dios? ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? ¿Por qué tiene que usar bien la palabra de verdad? Y la respuesta, como siempre, en la palabra de Dios, pasemos ahí a la vuelta a Hebreos 4. Por esta razón, Pablo le dice a Timoteo, usa bien la palabra de verdad. En Hebreos 4, en el versículo 12, Hebreos 4:12, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Timoteo, usa bien la palabra de Dios, porque es viva, es eficaz la palabra de Dios, es efectiva, es capaz, es eficiente, porque
con ella vamos a poder cortar hasta lo más profundo del hombre. Duele la verdad de Dios. Duele cuando nos dicen, no debes de andar así, no debes de practicar eso. Ofendes cuando haces eso o dices eso. Porque la palabra de Dios es una espada de doble filo que corta. Por eso, Timoteo, ten cuidado porque cargas contigo una espada. Y nos dice a nosotros lo mismo. Es una espada de doble filo. Cuidado cómo usas la palabra de Dios. Nos parte el alma, el espíritu y nos cambia. Y nos dice, deja de hacer eso. Cambia esto. La espada nos está cortando el pensamiento feo que te cargamos. Nos está partiendo el alma. Porque sabemos que nos duele cuando uno tiene que cambiar. Pero esa es la espada, hermanos. Esa es la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de cómo usas esta espada. Nos enseña cómo podemos llegar a ser obreros de Dios aprobados con esta espada. Y uno no debe de andar en el mundo sin esta espada. Porque si uno anda en el mundo sin esta espada de Dios, que corta hasta lo más profundo del hombre, que es más filoso que una espada de doble filo, si dejas esto en casa, o si lo dejas aquí en donde nos estamos sentando, ¿con qué te defiendes, hermano? ¿Con qué te defiendes a las preocupaciones, a las dudas, a las tentaciones, a las malas palabras, a las malas actitudes, a las malas costumbres, a los malos pensamientos? Va. ¿Cómo te defiendes si dejamos la espada aquí o la dejamos en la casa? Por eso Pablo dice, procura con diligencia, toma acción, no te duermas. Preséntate ante Dios como aprobado. Por eso Pablo dice eso. Y nos vuelve a dar otro mensaje Pablo en Efesios 6. En Efesios 6, en el 10, dice Pablo, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo vamos a estar firmes contra las acechanzas del diablo si dejamos la espada en casa? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Pedro defendió a Cristo, ¿verdad? Con la espada, le cortó la oreja a alguien ahí. Ahora esto es espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Toda. No lo que a nosotros nos parezca bien. Toda la armadura de Dios para que podéis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes en el fundamento. Porque dice, sabemos que el fundamento de Dios está firme. Pues es Cristo Jesús. Y nosotros estamos firmes arriba de Cristo Jesús. Con la espada, con la armadura. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de Cristo, de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podráis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación, ¿y qué? Y la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, que corta hasta lo más profundo del hombre, que corta el alma, el espíritu. Timoteo, ten cuidado con la espada. Iglesia de Cristo Sur Tucson, ten cuidado de la espada.
¿Cómo la estás usando? Y la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. Entonces, hermanos, con esto, ¿qué hacemos? En el trabajo nos enseñan a cómo usar nuestras herramientas. El gas pimienta, las esposas, las llaves para las esposas. Todo te enseñan. La radio, el teléfono. Nos enseñan porque nos están preparando para lo peor. Nosotros ya estamos en lo peor. Estamos en el mundo, luchando todos los días. Y Dios nos está enseñando a nosotros cómo usar esta palabra de Dios. Cómo usar la espada. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de vestir todos los días? Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es nuestra ancla en todo momento. El barco se mueve, pero no se va para otro lado. Podemos caer en duda, ¿verdad? Pero no nos alejamos de Cristo. Porque la verdad es Cristo. Y dice, ahí lo que estaba leyendo en Timoteo 2, que el fundamento de Dios está firme. ¿Qué hacemos con eso, hermano? ¿Qué hacemos con esta espada? ¿Qué es lo que estamos haciendo para algunos de nosotros? Ese es el mensaje, hermanos, que andemos armados de la verdad de Dios siempre, sufriendo por la cruz de Cristo, todos los días. Hasta aquellos que quieren causar el mal. Yo he estado en esas situaciones donde quieren causar el mal, se burlan de Cristo, se burlan de Dios, y para mí es como escupirle a la cara de Cristo cuando dicen esas cosas. Y ahí sí me hierve la sangre, me da coraje. Que existan personas que se quieran burlar de Dios. Son conchudos. Quieren que Dios los cuide 100% a ellos y a sus familias. Pero ellos andan en el mundo, dizque sufriendo por un mes y medio, una semana, por unas fiestas y costumbres de hombres, que dice Colosenses 2:8 que no caigamos en ellas. Y quieren que Dios los cuide. Pero para ellos es locura la palabra de la cruz. Y dice Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15 dice en la palabra de Dios, nuestro estándar. Dice Pedro, si no santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Que demos respuesta con cuidado, con humildad, y también la demos con reverencia, con un profundo respeto y devoción hacia Dios. Recordando, hermanos, que cargamos con nosotros una espada. Y cuando mis familiares me dicen, ¿por qué no celebraste Semana Santa? ¿Qué hay de santa? Cargo la espada conmigo. ¿Cómo la voy a usar? ¿Qué he estudiado de la palabra de Dios para dar una respuesta? Aquí está la batalla. Aquí tengo la espada. No voy a decir que es enemigo, pero pues me está haciendo una pregunta. ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo vamos a responder? O vamos a agarrar la espada y la hacemos a un lado y decimos perdón porque no celebré contigo esas fechas. ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de cómo usas la palabra de Dios. Pero sabemos que la palabra de Dios para nosotros es lo máximo. Es lo que nos mantiene unidos. Es lo que nos enseña todo. La sabiduría de Dios que a cada uno de nosotros tenemos. El entendimiento de poder comprender cosas que jamás en mi vida pensé yo que iba a poder entender. Me comparo como era antes.
No sabía lo que era la Biblia. No sabía quién era quién. No sabía si vino el hombre o el mono primero. No sabía nada. Pero la espada me cortó. Me cortó el alma. Me cortó el espíritu. Me enseñó. Y le doy gracias a Dios al hermano que me predicó. Porque él sí usó bien su palabra. Y quedó en mí de cómo iba a responder a esta cortadura del alma que me dieron con la palabra de Dios. Porque me hicieron pensar muchas cosas, y me hizo ver muchas cosas. Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Por eso dice Pablo, ten cuidado. Cargamos con nosotros algo muy poderoso, muy eficaz, muy capaz y muy eficiente. Eso es la palabra de Dios, que es nuestro estándar. Eso es lo que Cristo nos dejó a nosotros. Esta espada, esta armadura. Y si nosotros, dice, apártese del mal, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo nos apartamos del mal, hermano? ¿Con qué nos apartamos del mal? ¿Cómo cortamos estas cadenas que nos atan a las cosas del mundo? No se nos olvide que cargamos con nosotros una espada, que eso es lo que nos va a hacer libres a esos pensamientos mundanos, a estas, me siento mal por no ir a las fiestas. Por Dios santo, estás en Cristo. Usa la espada. Reacciona. Despierta. Esa es la palabra de Dios. Ese es nuestro fundamento. Y para terminar, Romanos 8:28, por favor. Romanos 8:28 dice claramente la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, estos son los que sufren por la cruz de Cristo. Estos son los que cargan la cruz todos los días. Estos son los que se ponen la armadura todos los días. Y se aseguran primeramente de que la espada vaya muy bien atada a ellos. Estos son los que aman a Dios. Que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros fuimos llamados para ir a predicar el Evangelio de Cristo. Benditos los pies de los que anuncian las buenas nuevas, dice Romanos 10:15. ¿Y cómo entenderán si alguno no va y les predica? La comisión es de ir a predicar el Evangelio de Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos en mi nombre, dice Mateo 28. Bautizándolos, y todo que se bautice se salvará, dice Marcos 16. Y 1 Pedro 3:15 dice, el bautismo que ahora nos salva. Esa es la espada que nosotros usamos. Y esa es la armadura que nosotros usamos para ir a poder hacer estas cosas de Dios. Y la hacemos, hermanos, con ninguna recompensa monetaria. Pablo ni ninguno de los apóstoles recibieron algún dinero por predicar. Cristo no hizo esto por dinero, lo hizo por amor. Nosotros, porque queremos imitar a Cristo, 1 Corintios 11, hacemos lo mismo. Lo hacemos por amor. Que dice segunda de Pedro 3:9, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, no queriendo que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Y eso solamente se logra cuando nosotros andamos vestidos de toda armadura, cargando nuestra cruz y con la espada haciendo la voluntad de Dios. Así es como se logra eso, hermanos. Dios nos dio todo. Los campos están listos. ¿Quiénes son los buenos obreros que se van a presentar ante Dios aprobados? Y si alguno aquí, un invitado, quiere ser este buen obrero y quiere presentarse ante Dios aprobado y quiere tener el privilegio de poder cargar con sí una espada de doble filo
para poder cortar hasta lo más profundo del hombre. Si ustedes están listos, invitados, para recibir esta armadura, pasen al frente, hagan la buena confesión. Dice la palabra de Dios que no tengáis de nada que avergonzarse. Dice mi mamá que vergüenza es robar y que te agarren. Aquí no estás robando nada. Aquí estás pasando al frente a hacer una confesión que te va a llevar a otro nivel en tu vida. Con Cristo como líder, como el teniente, el general, el bueno. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios los bendiga, hermanos. Espero que este sermón de alguna manera les haya ayudado. Repito, si hay algún invitado que quiere recibir esta armadura de Dios, pase al frente mientras el hermano entona el himno de invitación. Dios los bendiga.